Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Spanish Boost con Mila. Bueno, en el video de hoy les quiero contar mientras camino, mientras uso esta caminadora eléctrica, cómo va mi camino, mi trayecto con el idioma coreano. Ok, bueno, la verdad que al total no tengo muchas horas de input porque estoy familiarizándome un poco con cómo funcionan las cosas, con cómo hacer las horas por día, con cómo registrar las horas, con encontrar contenido que fuera para mi nivel y que no fuera de un nivel muy bajo o de un nivel muy alto. Así que, bueno, voy lento, pero hoy les quiero decir que ya tengo más o menos unas 3 horas de input. Hoy, a la mañana, hice 1 hora 10 minutos y creo que voy a seguir haciendo input ahora. Y cada vez se está haciendo un poco más fácil mirar más videos. Creo que es un poco encontrar el contenido correcto. Voy a bajarle un poco la velocidad. Las primeras horas de input que hice, las hice sin saber qué estaba haciendo. Entonces miré algunos videos y eran demasiado de principiantes, de un nivel muy bajo, así que era muy difícil para mí ver eso. ¿Por qué? Porque mi nivel no es un nivel 0 en coreano. Sé algunas cosas, entonces pasé como unos 40 minutos mirando videos sobre colores y números y cosas muy básicas, y sí aprendí nuevas palabras porque uno, aunque esté avanzado en un idioma, en videos de principiantes se puede encontrar cosas que quizás no sabía que no sabía o no recordaba bien. Pero bueno, eso fue mi primera impresión con el input. Y estaba muy desmotivada. Dije, esto es muy aburrido. Voy a tener que pasar 50 horas escuchando esto. Y después estaba pensando que probablemente el problema no era el input. El problema era que estaba mirando cosas que yo ya sabía. Estaba mirando videos donde entendía el 98%. Entonces, claro, no era el contenido correcto para mí. Así que hice algo solo para motivarme, y no lo registré como horas, pero para conectar con el idioma un poco. Quiero que sepan que no soy muy purista, lo van a notar por esto que les voy a contar, pero me puse a mirar contenido que yo siempre miro en coreano y no es input. Como para pensar, ok, estas son las clases de cosas, son los videos que voy a poder mirar cuando tenga las horas necesarias para mirarlos. Entonces miré algunos videos donde no entendía nada. Miré unos vlogs de una chica coreana que está haciendo como una ciudad diferente de Corea por cada mes y están súper divertidos, y honestamente los miré con subtítulos en inglés. Sí, no lo tomo como input, pero fue una buena motivación para mí para poder recordar, para poder conectar con el idioma coreano y decir, ok,
sé que eventualmente, mirando estos videos que son un poco más lentos, más para principiantes, sé que en un futuro voy a poder mirar estos videos que me encantan, que veo naturalmente, que veo porque sí, que simplemente los veo y voy a poder seguir progresando con mi coreano. Entonces pensaba, esta es la meta final. Así que bueno, al siguiente día, o durante ese mismo día, no me acuerdo, creo que fue el mismo día, me puse a mirar videos de input comprensible y busqué hasta encontrar cuál era mi nivel. O sea, pasé un tiempo mirando algunos videos que no eran mi nivel, pero en algún punto encontré videos que sí eran de mi nivel. Encontré videos que eran perfectos para mi nivel de coreano abandonado. Entonces empecé a ver una serie de un juego, de un videojuego, que es todo muy descriptivo. Tenemos a una persona que está como en una habitación que creo que es psiquiátrica. Es todo bastante turbio, tiene todo como una vibra un poco turbia. Pero estaba muy divertido porque me genera curiosidad al ser varios episodios y al ser todo tan fácil de comprender, donde entiendo menos del 90%, pero más del 80%, estaba, creo que en el punto indicado, en el punto correcto. Así que dije, ok, esta es la serie con la que voy a conseguir mis primeras horas de input. Y ahora estoy en esta cinta para caminar, en esta caminadora, y les quería contar que dije, voy a asociar estar en la cinta de caminar con hacer coreano. Entonces tengo dos hábitos buenos para mí. Puedo ponerme mis auriculares y escuchar coreano y caminar. Entonces hice ayer 50 minutos de input comprensible mientras caminaba. O sea que también hice 50 minutos de caminata. Y pensaba, ok, es perfecto. Pero la realidad es que también es un poco más difícil. Es como innecesariamente difícil. Es algo que puedo hacer, pero no tiene por qué ser obligatorio. Obligatorio. No tengo por qué agregar otro paso de dificultad a algo que puede ser mucho más fácil y relajante, ¿no? Uno puede relajarse mientras mira input. No es necesario estar corriendo. Así que hoy, a la mañana, me desperté y estaba ya muy inspirada para seguir mi proceso de input y muy inspirada para seguir mirando la serie. Ya estaba con curiosidad y ya me sentía en el camino correcto. Así que todavía estaba en la cama. Martín no se despertaba porque Martín estuvo con insomnio, entonces se está despertando más tarde que yo. Y yo todavía estaba muy cansada porque eran como las 6 de la mañana o las 5 de la mañana, no me acuerdo. Entonces dije, voy a ponerme a ver, aunque sea 20 minutos de la serie que estoy viendo de input de este videojuego. Y pasó 1 hora y media. O sea, miré 1 hora y media de episodios sin darme cuenta casi, porque simplemente estaba entretenido y estaba en la cama. No sé si eso hace la diferencia, pero al estar acostado estás como más relajado, más en formato, ok, estoy mirando una serie
de Netflix, estoy disfrutando de un show. Así que hoy sentí por primera vez que estoy empezando a entrar en esa zona de input. Ahora estoy en la cinta de caminar porque creo que voy a intentar hacer un poco más de input y caminar para hacer dos cosas buenas, pero les quería contar sobre esa historia mientras estoy acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después, otra cosa que les quería actualizar es que me enviaron algunas recomendaciones de app para traquear, para registrar mis horas, y la realidad es que no pude instalar algunas. Voy a ver, estoy grabando el audio con esto, creo que puedo salir para mostrarles. ¿Esto sigue grabando audio? Sí, perfecto. Bueno, encontré una app que se llama Toggle Track, Toggltrack, Toggle Track. Y acá directamente le pongo, no sé si hará foco, pero en esta app directamente pongo como un cronómetro y empieza a tomar el tiempo. Entonces yo activo el cronómetro y me pongo a ver videos, porque los videos que miro tienen diferentes duraciones. Uno dura 20 minutos, otro dura 23, otro... Entonces es muy complicado si tengo que sentarme a escribir cuántos minutos duró cada video que miré. Entonces esta opción me pareció la más práctica. Por ejemplo, hoy tengo una sesión de coreano de 1 hora 9 minutos y medio. Y ayer tengo 50 minutos al total, pero de 4 sesiones de coreano. O sea, fue más interrumpido. Y fue más interrumpido porque estaba caminando en la caminadora. Pero hoy estaba acostada mirando los videos. Entonces, nada, creo que voy a tratar de hacer los dos. Quizás menos tiempo caminando, mirando input, y más tiempo en una situación más tranquila. Quizás en un sofá, en un sillón, no sé, almorzando, después de trabajar, cansada, en la cama, acostada, con el iPad. No sé, hay como diferentes opciones, ¿no? para tener el input, pero quiero decir que estoy muy feliz de que exista este canal que hace gameplays que son relativamente largos, porque me gusta simplemente poner play y mirar el contenido durante 50 minutos o 1 hora y no estar como tratando de elegir entre videos que duran 10 minutos, 8 minutos. Yo me acuerdo que había empezado a hacerlo con alemán y hay muchos canales que tienen input comprensible en alemán con niveles de absolutos principiantes, y yo estaba muy molesta o desmotivada, muy desmotivada a empezar, porque quizás miraba como 15 videos y eran todos de 5 minutos. Entonces era como que tenía que cliquear mucho y elegir un video que fuera para mi nivel de absoluta principiante, y al final del día había hecho muy poco tiempo, pero había mirado muchos videos y tenía que seleccionarlos, elegirlos, y cada video era diferente. Entonces creo que es mucho mejor ver algo que sea largo y que sea como una historia, como una serie, como sé que hoy voy a seguir mirando esta serie, voy a seguir en la misma historia, voy a tener curiosidad sobre el mismo personaje. Entonces estoy empezando a entender un poco la magia de Spanish Boost Gaming, porque como saben, en este canal soy yo, Spanish Boost con Mila,
pero soy como un pedacito de Spanish Boost y el otro pedazo es Spanish Boost Gaming, que es el canal de Martín, mi novio. Probablemente lo conocen, y si no creo que no lo conozcan, pero si no lo conocen, el canal de Spanish Boost Gaming son un montón de gameplays y Martín, mi novio, hace videos como de 1 hora jugando a los juegos, y son series y podés mirar muchos episodios. Entonces pienso, ok, ahora entiendo la magia de esto y me encantaría ver más videos así en coreano. Y gracias a el universo existe este canal que los videos casi todos son gameplays. No sé si voy a encontrar suficiente para mi nivel, pero voy a tratar de mirar todo lo que pueda que se adapte a mi nivel. Después voy a tener que explorar otras opciones y ya vamos a ver cómo es que todo eso va, pero de momento estoy muy, muy feliz y motivada. También quiero agradecerles porque les fue increíble a ese video. Yo pensé que a nadie le iba a interesar ese video porque están todos aprendiendo español, entonces digo, porque les interesaría saber sobre coreano, pero después leí algunos comentarios que decían, ya paso mucho tiempo mirando videos sobre input comprensible en inglés, me encantaría tener input en español mientras escucho sobre aprender con input, y dije, eso tiene sentido. Así que ustedes me motivan a mí con su apoyo al gustarles estos videos a yo ser más responsable y disciplinada con mi propio proceso de input comprensible en coreano. Así que bueno, ahora voy a ponerme los auriculares. No me los puse porque si conecto los auriculares, el micrófono del celular cambia, así que es complicado. Pero ahora voy a subirle la velocidad a esta caminadora, a esta cinta de caminar, y voy a caminar no sé cuánto tiempo y voy a mirar algunos videos más de coreano y ya veremos cuánto tiempo puedo hacer hoy. Pero sí, también no me quiero presionar a hacer como 1 hora por día porque sé que después me voy a desmotivar. Así que si logro hacer 1 hora por día, si logro hacer 1 hora por día, yo soy feliz. Pero si solo hago 10 minutos, voy a tratar de estar bien con eso también, porque estoy familiarizándome de a poco con esto. Pero creo que voy a poder lograrlo poco a poco. Y bueno, de vuelta, si tienen tips, ideas, lo que sea sobre esto, por favor háganmelo saber. Está un poco difícil caminar y hablar al mismo tiempo. Perdón si no fue el mejor setup para este video, pero me pareció divertido y diferente para variar un poco. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver y